Le damos la bienvenida a nuestro próximo ponente. Él es Jairo Badel, docente de lengua castellana en la institución educativa Don Matías. Él es maestrante en educación y nos acompaña desde Colombia con el tema la novela gráfica como herramienta didáctica para la lectura de texto literario desde la perspectiva culturalista. Bienvenido, apreciado Jairo. Gracias por su valioso apoyo en nuestro cuarto cita. Bienvenido. Cordial saludo para todos, para la doctora Ruth y su equipo de trabajo Docentes 2.0. También a los ponentes y participantes de este cuarto Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CITAP 2020. Gracias, Badel. Bienvenido. Bueno, Badel, la pantalla gigante es suya. Muchas gracias. Agradezco por la oportunidad que me brindan para presentar este trabajo denominado, usted decía, la novela gráfica como herramienta didáctica para la lectura de textos literarios desde la perspectiva culturalista. Ofrezco disculpas, todos sabemos que estamos en cuarentena en casa y hay vecinos que tienen música por ahí, entonces ofrezco disculpas. Mi nombre es Jairo Badel Pérez, docente del sector público en el municipio de Don Matías, en la institución educativa Don Matías, Antioquia, Colombia. Desde hace años he venido observando y leyendo a expertos de cómo ha crecido el número de lectores de novela gráfica, especialmente en los preadolescentes y en los jóvenes. Entonces, a partir de esto nace esta investigación. Bien. La descripción del problema. En cuanto a la lectura comprensiva, desde lo macro, y hago referencia a lo que decía una ponente ayer sobre la lectura, leer, hay que diferenciar leer de saber leer. Entonces, en cuanto a esta lectura comprensiva, desde lo macro, el resultado de dos pruebas muy importantes para la educación colombiana, que son las pruebas PISA, la prueba Saber, que aplica el IFES. Entonces, tomando estos resultados, podemos mirar que la lectura es preocupante porque tiene un bajo nivel. En las pruebas PISA, aplicada cada 3 años, la última que aplicaron fue en el 2018, que Colombia se sitúa por debajo del promedio. Y en las pruebas del IFES, el Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior, todos los años aplica pruebas Saber, y los grados de quinto, noveno y 11 grados, o sea, los que terminan el bachillerato, es preocupante esta situación también porque se alcanza un 54.29% en el promedio nacional en cuanto a la lectura crítica. Ahora, desde lo micro, vamos a la institución Eduardo Matías, pues en la evaluación diagnóstica se hace desde el área de lengua castellana. En la institución educativa se encuentran los siguientes: bajos índices en la lectura de obras literarias, bajos niveles de comprensión. Está usando. Desde hace varias décadas se viene hablando del paradigma tecnológico. Parece ser que la imagen está incorporado un referente de aprendizaje, de socialización, siendo muy efectivo entre la juventud. Es decir, a los estudiantes no quieren leer texto lineal, sino textos que
textos que tengan imagen. Permítame un minutico aquí. Permítame un minutico. Yo estoy trabajando desde celular. Bien, qué pena. Entonces, en relación del problema, analizando esta problemática, se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo la novela gráfica potencializa el aprendizaje lector desde la perspectiva culturalista en los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Don Matías? Para la justificación de este trabajo, tomaron varios aspectos. Uno de ellos, el aspecto teórico. Tomé lo que dice Agar en la novela gráfica. Dice que es una herramienta que integra el lenguaje escrito y la imagen, que son componentes importantísimos para el proceso mental en estos tiempos. También desde lo práctico, aspecto práctico, todos estamos familiarizados con la imagen, los jóvenes están familiarizados con la novela gráfica, que ha tomado popularidad, como decía, y es una forma de hacer y leer literatura. En cuanto al modelo, a lo metodológico, perdón, pues la investigación, acción, participación se orienta a resolver situaciones colectivas. Y en este caso, pues es la investigación sobre la novela gráfica como se reconoce desde la perspectiva culturalista para potencializar el aprendizaje del lector literario. Ahora, desde el aspecto social, la novela gráfica despierta al lector una experiencia estética, despierta una experiencia divertida, una experiencia placentera. Aquí el estudiante desarrolla la competencia lectora y tiene un interés por los textos literarios a partir de esta perspectiva que en un momento voy a... esto con el fin porque el Ministerio de Educación Nacional, Colombia, pues, le apunta a la competencia lectora en la educación básica, o sea, de primero a noveno grado. Los objetivos, ahí tenemos un objetivo, permito y lo leo, objetivo general, es analizar cómo la novela gráfica potencializa el aprendizaje del lector mediante la aplicación de la perspectiva culturalista en los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Don Matías. Y hay unos objetivos específicos, que es construir un plan de acción de lectura de novela gráfica desde la perspectiva culturalista para los estudiantes de séptimo grado en la institución educativa Don Matías. También identificar cómo influencia la novela gráfica en el lenguaje dibujado del lector en textos literarios a partir de perspectivas culturalistas. Y el otro objetivo específico es revisar críticamente las principales aportaciones culturalistas a la definición y caracterización de la novela gráfica. Para ese trabajo tomaron unas bases teóricas, que entre ellas están, pues, la que dice María Artacho. Ella dice que la novela gráfica es una obra artística, es una obra literaria, es una producción cultural que se da mediante imágenes y palabras, y mediante estas imágenes y palabras se puede contar una historia. Vázquez también lo reafirma, dice que la novela gráfica es una forma narrativa donde hay texto e imagen. También dice que la novela gráfica hay que valorarla de manera cultural, es decir, cada época, cada temática y cada forma, cuando el autor, el dibujante, pues plasma en su texto, imagen, todo eso que está aconteciendo. Y Gómez, él dice también que la novela gráfica es un movimiento artístico, y aquí me baso en esta teoría, culturalista. Dice que es un movimiento artístico
que se caracteriza por la legitimación del cómic como vehículo válido para la expresión artística. ¿Esto qué indica? Lo anterior indica que la novela gráfica no es una versión ilustrada de un texto literario, como muchos piensan, sino una forma de arte, una forma de literatura donde se conectan imágenes y palabras para formar una narración. La novela gráfica, pues, no es un texto con imágenes simplemente, que presenta un formato llamativo y un formato comercial. No, no es así. Sino que la novela gráfica es un texto literario. Bien. Eisner es el padre, el llamado padre de la literatura, de la novela gráfica, perdón. Dice que la lectura de una novela gráfica es al mismo tiempo un acto de percepción estética y una persecución intelectual. Esto debido a que cuando el estudiante o alguien está leyendo una novela gráfica no se centra únicamente en el texto o en la imagen, sino en la unión de los dos, del texto y de la imagen. Bien. Hay un marco conceptual que me basé en él, y es la lectura, una lectura no como una simple pronunciación de palabras, ni como el desarrollo de una habilidad únicamente, sino como una competencia, como decía hace un momento, no únicamente leer, sino saber leer. Cuando uno sabe leer, pues también la novela gráfica, pues, entendida como una nueva forma de arte literario, no como un entretenimiento, sino como un texto literario. Y la lectura de la imagen, pues, a partir de aquí, pues, se comprende que las palabras e imágenes construyen un significado según los propósitos y contextos particulares en los que se enmarcan, pues, desarrollando, pues, la habilidad lectora visual. Y también una relación entre cómic y la literatura. ¿Por qué? Porque el cómic es visto como un subgénero de la literatura. La metodología, pues, eh, para ese trabajo, esta investigación, pues, como un enfoque eh, cualitativo, ya que se trata de identificar la naturaleza de realidades, que da razón plena de un comportamiento y de unas manifestaciones, permitiendo la comprensión de los fenómenos propios del problema de investigación planteado. El diseño de la investigación, pues, fue de carácter descriptivo, explicativo, eh, ya que se describieron actitudes y percepciones de un grupo de estudiantes respecto a la lectura de la novela gráfica, a partir de las perspectivas culturalistas, es decir, la novela gráfica como texto literario. Hay unos informantes de la investigación, que son los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa. Hay unos instrumentos también, son como que tenemos allí, fueron los que para esta investigación, observación participante, un diario de campo, una entrevista estructurada. Perdón. En esta entrevista semiestructurada, la idea era buscar que mirar esa perspectiva que tenía el estudiante sobre la novela gráfica. Todavía en unas preguntas muy puntuales, como la importancia que tiene la imagen en el texto, eh, qué diferencia encontraba el estudiante entre una novela gráfica y la novela tradicional, qué cree el estudiante, cuál es la importancia de la ilustración en la novela gráfica, eh, qué representa las imágenes en la novela gráfica, em, dónde focaliza más la atención el estudiante en la novela gráfica, si es en el texto o en la imagen, por qué. Todas estas indagaciones fueron dando, fueron anotando
en ese diario de campo y obtuvo un resultado. Las fases de la investigación, hubo una primera fase de investigación teórica, un corpus teórico, todas esas teorías de la perspectiva, todas estas teorías de la novela gráfica, de la lectura, en su momento. La segunda fase fue un momento inicial donde se aplicaron las técnicas de recolección de información, mencioné hace un momento. La tercera fase fue el diseño de la propuesta de intervención para responder a esas necesidades en el momento inicial. La necesidad era que el estudiante no le gusta leer textos lineales, pero parece ser que con este paradigma, el estudiante le gusta leer textos con imágenes y le gusta, pues, la novela gráfica, pues, presenta esa característica. Y la cuarta fase fue la implementación de la propuesta. Hay un corpus de novelas gráficas. Entonces, ¿cómo se hizo este corpus? ¿Qué se hizo en la implementación? Se da mediante de sesiones de trabajo. Primero hay una lectura de texto literario tradicional, luego una lectura de ese mismo texto, pero adaptado a novelas gráficas. Y últimamente las editoriales venden esa cantidad de libros, novelas gráficas adaptadas, es decir, textos literarios como ejemplo la Ilíada llevada a la novela gráfica. Entonces se toma un corpus de textos de estas obras como la Ilíada, la Odisea, Drácula, Viaje al centro de la Tierra, textos que son textos literarios lineales, pero también son textos adaptados a la novela gráfica. Entonces se toman esos dos para recoger las impresiones y analizar si hay comprensión y cómo se da dicha comprensión en esos, podría llamarse entre comillas, formatos. Después se escoge un corpus de novelas gráficas en sí, no adaptaciones, novelas gráficas como Maus, de Lar Spiegelman, Viaje al corazón de la tormenta, de Will, El Eternauta de Héctor, Batman, El regreso del caballero oscuro, que son novelas netamente gráficas. Escritores que no son literatos de esa literatura tradicional, de ese canon tradicional, sino de novelas gráficas, y con imágenes, texto. Entonces, a partir de todo esto, se describe en el diario de campo las impresiones y avances, se continúa con las entrevistas y aplicación de talleres de comprensión lectora. Por ejemplo, son reportes de lecturas, cuadros comparativos, examen escrito tipo ensayo, este examen de tipo reflexivo de comprensión, no el tradicional. Bien, resultados. Entonces los resultados que se obtuvo de esta investigación fue que el estudiante se apropia de la historia cuando tiene al frente el texto y la imagen. Es decir, hay una apropiación de la historia textual. La imagen hace que el educando lleve al hilo de la historia del texto. También con respecto a la novela gráfica en sí, se pudo mirar que es un acto intelectual, porque los estudiantes decían que la imagen integraba significados, y esto hace que el educando imagine alternativas de ilustración. Y fue muy interesante porque aquí los estudiantes hacían críticas a esas imágenes de la novela gráfica y daban su punto de vista sobre la ilustración. Decían, podría ser de esta manera la ilustración. Eso indica que había una comprensión en el texto lineal, pero también había unos significados para la imagen en sí.
También fue fácil identificar, para los estudiantes, fácil identificar la estructura narrativa del texto, es decir, esos elementos del texto narrativo, como solo son el tema, los personajes, el narrador, el tiempo, el espacio. También se pudo mirar en lo visual y lo textual, que se conjugan los dos. Hay una construcción narrativa que nutre conceptos y fantasías. A principio pensé que iba a ser complicado, porque si el estudiante iba a tener únicamente, iba a tener texto e imagen, entonces no iba a haber imaginación, no iba a haber evocación de imágenes, pero al contrario, con esas imágenes que tiene la novela gráfica, pues evocan otras. También se pudo mirar que hay un desarrollo de la competencia visual lectora. También se pudo mirar que los estudiantes pudieron descifrar signos iconográficos del texto a partir de la experiencia y de aspectos culturales de la realidad. Es decir, hay una comprensión a partir de la realidad. Se identifican con esas imágenes de estas novelas gráficas. ¿Por qué? Porque hay varias novelas gráficas que hacen crítica. Y esas críticas son historias para los estudiantes, historias más reales. Ahora, en cuanto a la integración de texto e imagen, hay algo interesante aquí. Cuando integraban el texto y la imagen, había un hilo semántico del texto global. Es decir, el texto y la imagen hacían que el educando llevara el hilo semántico del texto. Y recuerdo lo que dice Van Dyck sobre la estructura, sobre ese estudio que hizo de la estructura del texto, la microestructura, la macroestructura. Entonces, ellos podían mirar la macroestructura del texto a partir de la imagen texto. Bien, las conclusiones, para terminar. La novela gráfica pues, tiene potencial didáctico, puedo concluir, donde la imagen se ha incorporado como un nuevo referente de aprendizaje, de socialización, siendo muy efectivo en nuestra juventud. También se pudo concluir que esta perspectiva ha traído un sistema cultural que reevalúa el accionar del libro como texto continuo. Esa forma de entender la lectura como un instrumento efectivo de aprendizaje. Otra conclusión es que la novela gráfica es un medio visual con imágenes que ayuda al lector a comprender el sentido global del texto, esa macroestructura. También, pues, la novela gráfica es una forma literaria, una forma de literatura muy seria, los estudiantes la tomaron muy seriamente, donde se da una manifestación cultural, donde integra el texto y la imagen como doble articulación del discurso. Y otra conclusión que podría ser una recomendación también. Los docentes de lengua castellana deben salir de ese canon literario clásico y buscar nuevas propuestas de lectura. Y la novela gráfica, desde esa perspectiva culturalista, pues la ofrece. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Jairo. Estaba leyendo por acá las interrogantes que te han dejado en el chat. Bueno, vamos a leer la primera, Jairo. Yajaira Reyes, de República Dominicana. ¿Cuáles estrategias de lectura gráfica se pueden implementar para estudiantes universitarios? Estrategia de lectura gráfica. Un cordial saludo, Yajaira, qué pena. Espero que te encuentres bien. ¿Qué estrategias? Hay muchos textos, yo les recomendaría muchos textos de ese canon clásico. Un ejemplo podría ser una lectura para que los estudiantes universitarios se den cuenta de que es una estrategia buena, una lectura del Quijote de la Mancha podría ser. Hacer una lectura de este texto en novela gráfica es interesante. Yo lo hice con unos estudiantes,
otra compañera también de la institución lo hizo con unos estudiantes de 10º grado y ellos quedaron fascinados, porque a ellos les da miedo cuando ven ese texto grande, pero cuando ven imágenes ellos continúan, quieren continuar leyendo, y esto hace que el estudiante pues, o el lector no deserte. La segunda interrogante es de Ana María Murcia, de Colombia. Pregunta: ¿cuáles serían los instrumentos a utilizar en la pedagogía de la imagen si hay personas con problemas visuales? Sí, ese fue un limitante que estuve pensando. Personas con esta limitación, y es complicado. Pero ya lo decía la profesora, ¿cómo es? Una ponente, me olvidó el nombre, Guillén, apellido Guillén, lo decía, que hay muchos estilos de aprendizaje y hay que buscar esa forma, que es muy complicado, sí, pero en el momento, pues, no tendría una respuesta exacta, precisa. Por eso no me atrevería a responderla, pero habría que buscarla. Y yo pensé en ello como un estudiante con este problema visual, cómo implementaría, qué estrategia implementaría para que ellos pudiesen acceder a ella. Eso es muy complicado. Y esta pequeña investigación pues abre ese dilema, esa situación para que empiecen a investigar sobre ello. Muchas gracias, Jairo. Eso es correcto. De una investigación parte la siguiente. Es totalmente cierto. Gracias, Jairo, por este valioso proyecto. De verdad, la mayoría, como lo hemos comentado y sustentado acá en Docente 2.0, es parte de mi tesis de maestría, cómo fomentar el aprendizaje visual en los estudiantes. Jairo, te invito a que pases por favor al chat donde tienes interrogantes de los participantes, pero antes, por favor, te pedimos que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Ruth, y al grupo de trabajo Docente 2.0. Felicitaciones a todo el grupo. Es pertinente estos congresos virtuales. Yo le agradezco por la oportunidad y felicitaciones, y que continuemos ahorita en el próximo, continuemos escuchando o participando de estos valiosos aportes, conocimientos que ofrecen los ponentes. Muchas gracias. A ustedes, a todos ustedes, Jairo. Cuídese y muchísimas gracias.